Bienvenidas, bienvenidos y bienvenidas a Ensala, un podcast creado para acercarnos al mundo del aprendizaje en museos y espacios de arte en Colombia. Labor desarrollada por personas provenientes de diferentes saberes y orígenes, a quien llamaremos mediadores y educadores de museos. Aquí conversamos, compartimos experiencias y reflexionamos sobre los fenómenos de la práctica del mediador que llamaremos mediación. Sus retos, aprendizajes y transformaciones, un lugar para escucharnos y reconocernos en lo que hacemos día a día, entre obras, personas y territorios. Bueno, este es un espacio para poder conversar con diferentes mediadores y mediadoras que están en museos, galerías, lugares culturales, en donde pues esta labor hace parte pues del día a día. Y nuestra intención con la beca de investigación en artes es poder reconocer también fenómenos de mediación. Eso es súper importante para el diálogo que vamos a tener, porque también la intención no es como señalar una institución particular, sino reconocer cómo de pronto en diferentes espacios hay acciones, gestos que se repiten como capitas en esta labor que nosotros en este momento estamos denominando mediación. Vamos a ver qué pasa con la conversación. Entonces, para el día de hoy nos estamos enfocando también en el Museo de Artes Miguel Urrutia, y con una exposición que hubo hace un tiempo que fue Mapa Teatro. Entonces, para las personas que nos van a ver, escuchar y para ustedes, vamos a tener 3 momentos. Un primer momento es más situarnos en la conversación, como reconocer quiénes estamos aquí, cuáles son nuestros intereses, nuestras experiencias alrededor de este trabajo. Posteriormente tenemos un segundo instante en donde ya nos enfocamos en Mapa Teatro, como el diálogo tiene ese punto de partida. Y finalmente llegamos a un tercer momento que yo he sido súper fantástica, creativa por poner mediación ampliada. Entonces ya vamos a hablar del ejercicio de la mediación, pero desde de pronto no solamente la experiencia de Mapa Teatro o experiencias del Banco de la República, sino también de pronto desde otros lugares en donde hemos realizado esa labor que se denomina mediación. ¿Listo? Entonces para eso vamos a comenzar con ese primer instante en donde pues vamos a contar un poco de quiénes somos. Entonces no sé cuál de los dos, si Tati o David, que son las personas que nos acompañan el día de hoy, pues se quieran presentar. Bueno, pues mi nombre es Tatiana Vargas. He trabajado en el mundo de los museos pues hace unos 3-4 años. En general soy una persona, bueno, curiosa, tengo como diferentes hobbies, me gusta a veces como explorar un poco más algunos por momentos. Y bueno, creo que también soy apasionada por los idiomas, me gusta la actividad física y de los museos particularmente me interesan mucho estos espacios en donde también podemos conectar a través de actividades culturales, donde bueno, también como que estén otras disciplinas involucradas, no necesariamente como las artes plásticas, sino también, por ejemplo, no sé, la música, las artes escénicas, pero también como los diálogos con otras áreas del conocimiento. Entonces, como que de un tiempo para acá me he dado cuenta que mi interés en los museos pues ha estado también como mucho más ampliado hacia como la construcción de memoria histórica, como las colecciones también arqueológicas, la apropiación del patrimonio. Entonces sí, pues eso les puedo decir. Y ya. Me encanta cuando dice, hago muchas cosas, me gustan ciertos hobbies, soy buena patinando, cantando. No los voy a listar. Pero soy muy buena.
Dele pues, señor David. Mm, bueno, entonces mi nombre es David. Eh, digamos que me dedico a los museos hace ya más de 5 o 6 años. Mm, y en este momento aún sigo como tratando de encontrarme en ese trayecto. Digamos que parte de lo que hago ahorita está siempre pensando como en darle un significado al trabajo y encontrar un balance con la vida fuera del trabajo. Digamos que... Estábamos hablando detrás de cámaras, un balance. Voy a ver qué hago con mi vida. No, pero sí, realmente sí, es como encontrar como el sentido en el trabajo, pero también sabiendo que hay otras cosas por fuera, entonces también como que intento diversificar como mucho mis intereses. Pues son sobre todo como intelectuales, porque siento que es como el lenguaje que mejor manejo y con el que me siento más como para afrontar como el mundo. Entonces, sí, eso soy yo ahorita. Ok, yo pensé que iba a decir también me gusta aprender a bailar y me dedicaba a mis clases de salsa. No, ya no. Ya, muy Para descrestar a toda la gente no latina con mis super pasos. No, aún no. Bueno, es que me quedaba pensando y es como que a pesar de que les dije que se situaron desde otros lugares, pues no, creo que es algo que nos pasa a la mayoría y es ubicarnos de pronto desde nuestras profesiones o disciplinas, pero también uno en la vida hace otras cosas, que de pronto hablando de ese equilibrio, pues hay otras acciones, otros compartires que uno sí le rondan en su vida cotidiana, pero que también puede llevar a los museos. O sea, más allá del chiste de lo de la salsa, o sea, del bailar, creo que cuando uno hace ese tipo de cosas, más allá de que sea una necesidad porque tengo que rendir o en un trabajo, uno hasta podría terminarlo involucrando en los espacios de educación, ¿sabes? Como que eso también está interesante, no lo había pensado, pero creo que en el momento en que uno encuentra cosas en su vida, no solamente por trabajo, sino porque le gustan, al fin y al cabo eso va a ser como esa retribución, como el agüita de la planta para los procesos de educación que uno tiene, porque también es un chispazo de creatividad, creo yo. Entonces, con base a eso de situarnos y ya enfocándonos un poquito más en lo que estamos denominando en este momento mediación, quisiera saber ustedes cómo llegaron en efecto a este mundo, o sea, cómo llegaron al mundo de la mediación, si era que no se lo habían pensado antes, que día en una de las conversaciones que tuvimos fue como, no, yo sabía que había un área de educación en museos y yo quería hacerlo y me mandé tan, pero les comentaba, sabes, que ese no fue mi caso, entonces quisiera saber si ustedes ya lo tenían pensado o cómo fue que dijeron, llegué al mundo de la mediación, o sea, cómo fue esa vez. Y de pronto David ahí con su pan de queso en la mano. Por supuesto. O sea, ¿yo comienzo? Entonces, muerdo. Yo llegué por suerte, la verdad. Simplemente, pues, hablando de las crisis que uno tiene en la vida, tuve una crisis viéndome como un mal artista. O sea, en mi criterio, por supuesto. Que me hizo replantearme si esto era lo que quería hacer, o sea, como yo había estudiado artes plásticas en ese momento. Como que en esas, después de revisar mi portafolio y no ver nada de valor, en mi criterio, sí, no, realmente sí era como, no, o sea, realmente no veo aquí una práctica profesional de ningún tipo, veo a un niño aún, ¿no? Entonces era como que me pesaba un poco eso. Y pues buscando opciones, o sea, como bueno, ¿y de qué más se puede vivir? Porque era una preocupación que en octavo semestre me había llegado, tarde. Tuve la fortuna de que Natalia Mejía, que era mi profesora de grabado en ese momento en la Nacional, pues me dijo, están buscando a alguien en La Fuga, en la Fundación Gilberto Alzate Bendaño, eso fue en el 2018. Y me dijo que para hacer mediación, y yo pues, ¿y qué es esa vaina? O sea, como, bueno, entonces hagámosle, no sé qué es, simplemente voy a ir, me voy a presentar y digo sí. Y efectivamente así fue, o sea, yo llegué, me presenté, conocí a Elena Salazar, que era como la coordinadora de la parte de artes plásticas de la fundación. Pues le hablé mondada, o sea, como al momento de presentarme a lo que sea que fuera la mediación. Y ella me dijo, bueno,
necesitamos a alguien para un fin de semana Arbo o algo así relacionado con Barcú, con una feria de arte. Entonces necesitamos a un mediador que nos ayude ese fin de semana. Era muy cerca, era como a la semana siguiente, una cosa así. Y bueno, esa fue la primera vez que medié, sin experiencia, sin conocimiento, sin absolutamente nada. Obviamente estudié las obras que habían ahí, y fue duro. La primera vez que medié fue como en grupos de más de 100 personas que fluían como todo el tiempo, entonces fue bastante difícil, pero fue súper estimulante. Fue súper estimulante porque pues yo salí de ahí como, oiga, esto está interesante. Y le dije, bueno, ¿qué hay que hacer para trabajar acá? Y ella me dijo, pues trabajo no hay, pero pues se puede quedar como haciendo sus pasantías. Y yo, bueno, voy a hacerlo de aquí hasta que empiece la tesis, porque ya en la tesis tengo que dedicarme. Y pues por fortuna les gustó mi trabajo y decidieron contratarme. Entonces como que me dieron la oportunidad hasta el 2020 de ser mediadora ya. Y bueno, ahí empezó todo. Listo. O sea, su camino fue como fortuito porque ¿qué voy a hacer con mi vida? Y entonces llega la mediación a darle luz en su camino. ¿Y a Tati? Creo que yo tuve dos experiencias que, claro, en un inicio yo no las conectaba. O sea, mi primera vez mediando fue más como en el marco de la experiencia académica y fue como un año que yo me fui de intercambio. Estuve en París. Entonces, en un grupo ya como tomando algunas asignaturas de... Yo tomando vino. No, tomando materias de un programa que se llamaba como Dirección de Proyectos y Establecimientos Culturales, pues dentro de la agenda de este grupo de maestría, ellos tenían un evento y realmente pues es un evento que hacen con varias universidades públicas en París, en el Museo del Louvre, que se llama Los jóvenes tienen la palabra. Y la idea de ese evento es que los diferentes estudiantes pues, de estas universidades se tomen el espacio, se tomen algunas salas para hacer ciertos ejercicios de mediación con público. Entonces, pues para mí fue aterrador porque pues estaba en otro país, era en otro idioma también y la lente que como que teníamos de pronto este grupo de la universidad estaba enfocado en como mostrar también las diferentes formas en las que se representa el cuerpo de la mujer que está siendo sometido, ¿no? En algunas pinturas específicamente de temática religiosa o mitológica, no sé, como el rapto de Perséfone o la mujer de Levita. Entonces teníamos que escoger alguna y bueno, mediarla. Entonces yo siento que como primera vez mediando para mí fue algo muy, como muy abrumador y hasta torpe en algunos sentidos, pero en ese momento yo solo lo veía como, de verdad, como un ejercicio académico, o sea, muy desde mi experiencia personal, pero ya ver la mediación como un trabajo, o sea, como una opción de empleo, también llegó de una manera muy azarosa. Creo que yo comprendía la mediación mucho más desde el prejuicio de pensar que era como explicar obras, o sea, de hablar simplemente de esto es tal y por acá seguimos a la derecha y acá encontramos, o sea, como referenciar obras en un espacio expositivo, pero un amigo, colega, pues también de la escuela, una vez había contestado una publicación en Facebook en un grupo de la universidad en donde alguien había preguntado como, hey, egresados, o sea, ustedes ejercen las carreras que estudiaron. Entonces pues mi amigo comentó como sí, yo estoy recientemente trabajando en los museos de arte del Banco de la República como mediador, y yo dije, wow, entonces yo le di me gusta a la publicación. Y tú eres mi prospecto, hacia allá voy. No recuerdo exactamente cómo inició, hay un chat entre nosotros dos por Facebook. Yo le pregunté un poco más de cómo era esa experiencia, de bueno, eso, cómo se come, o sea, cómo se trabaja en eso. Y luego, nada, ya meses después, él me preguntó como que si yo estaba estudiando antropología. O sea, yo pues de formación soy artista plástica y luego hice doble titulación en antropología. Yo le dije sí, todavía lo estoy estudiando. Y me dijo pues que pasara la hoja de vida. Entonces nuevamente como que fue algo muy azaroso que yo dije, bueno, vamos a ver, o sea, parece ser que tengo la opción de ejercer, pues de ejercer lo que estudié, por lo menos en el campo de las artes plásticas.
Yo en ese momento estaba trabajando en un call center. Y bueno, pues se fueron dando las cosas de manera que resulté entrando ahí al equipo de mediación ¿de qué? Pues del área educativa del Banco de la República. Y bueno, eso también fue como transformando mi perspectiva para entender que sí, no era solo una cuestión como de la visita guiada, ¿no? De explicar una obra, de arrojar datos, sino que era también como darle vida justamente a las exposiciones y construir discursos o retroalimentar discursos. Digamos, ya que dice eso, un dato coctelero en nuestra vida sentimental, y es que la primera persona que la acompañó en el museo fui yo. Siento también no malo, o sea, llevaba 2 años. Cierro ese dato, que nadie le va a interesar, pero lo quería votar. Pero de hecho sí, para que sepan nuestro amor en ese instante. De hecho, las 2 personas que tengo a mi izquierda y derecha sí fueron como primeras personas con las que yo me relacioné ya en el espacio del museo, porque antes de la prueba de mediación que tenía, pues yo fui de manera muy casual con una amiga, y acá el joven mediador fue quien nos dio una visita guiada por la colección de arte. Y para mí también era un ejercicio de observación, de ver cómo Estás haciendo trabajo de campo. Claro que sí, estaba haciendo mi trabajo de campo. Digamos, ya que dice eso, ahí viene una pregunta que también me gustaría hacerles, y es para ustedes, ya con base en esa experiencia, ¿qué hace un mediador? Porque de pronto no, lo más probable es que la mayoría de las personas que no están relacionadas con el mundo de los museos, o aún así personas que hasta de pronto están en otras áreas, no saben qué hace un mediador. O sea, si no lo saben las personas que hacen parte del museo, pero están en otras áreas, imagínense las personas que no están dentro de los museos, y usted le dice, no, es que mi trabajo es ser mediador o mediadora. Entonces, me gustaría que, con base en la experiencia que han tenido, para ustedes, ¿qué hace puntualmente un mediador? Bueno, yo creo que un mediador es un puente entre una voz que se construye pues de la parte de la curaduría, ¿no? De la manera en cómo se conciben las exposiciones, se investigan, bueno, se disponen una serie de obras en un espacio, pero en últimas, a través de la mediación es que podemos también construir un sentido de una manera un poco más explícita hacia pues, el público, y también es una manera como de conectar incluso de una forma muy didáctica, ¿no? con públicos diversos, que eso es lo que me parece más bonito de la mediación en general. O sea, yo creo que siempre la definí como una experiencia camaleónica, o sea, de adaptarse también a estar hablando con primera infancia, estar hablando con adultos mayores, estar hablando con, no sé, un público especializado. Entonces sí, o sea, creo que es una experiencia de adaptarse para poder como moldear una voz, ¿no? Una voz que también viene pues de un discurso que construyen también unas curadurías. ¿Y su merced? ¿Qué le agregaría tal vez a eso? Sí, o sea, por 2 a todo lo que dijiste. Pues diría como que la mediación en términos generales se podría considerar como un proceso educativo, que lo que hace es pues apuntar a la promoción de pues bueno, de nuestro patrimonio material e inmaterial, o sea, como lo que pues hace parte de los vestigios del ser humano, ¿no? Y digamos que tiene una vocación, o podría más bien tener una vocación muy dirigida hacia las personas, ¿no? Hacia el compartir como porque esto que está en estas instituciones tiene algún valor. Bueno, y también servir hasta cierto punto como los intereses de la misma institución, de la normativa, como que en la que se entienda en ese momento los procesos educativos y a la idiosincrasia de cada educador. Ok, bueno, usted ya dijo cositas ahí como patrimonio, que es algo que vamos a traer más adelante, y mencionó la palabra educador, que eso también es algo que probablemente ya cuando estemos hablando ya en la mediación un poco más amplia lo podemos volver a recoger. Digamos que en esto, y Tati también lo señalaba, es como muy camaleónico, y algo que me gustaría preguntarles es en esa, como, sí, en ese ser que está, yo me transformo, y que siempre está dispuesto de alguna u otra forma, dependiendo de la persona que esté o los públicos que estén delante de uno.
cómo son en su hacer de mediación, o sea, desde su cuerpo también. Pues porque ya tanto que nos reímos, esto de hay una voz, siento una voz que me dice, en fin, como que hay una voz, pero la voz también tiene un cuerpo, y ese cuerpo puede estar rígido, puede estar más suelto. O sea, también quisiera que ustedes nos contaran, y es cómo es ese proceso de hacer mediación desde este cuerpo que tiene esa voz y que es puente y conecta con otras personas. Ok, pues yo creo que cuando me mencionaste lo del cuerpo, yo pensé de una en que particularmente por mi personalidad, una de las formas en que yo demuestro afecto es a través de demostraciones físicas. Toco a la gente. Toco a la gente. Todo inmediatamente. Sí, les pongo la mano en la cara. No, pero digamos que la corporalidad es una forma básica de la forma en que yo expreso afecto. Y digamos que yo parto de que la educación es una forma de afecto. O sea, eso ya es como muy idiosincrático mío, ¿no? Y viene de mi casa, sobre todo. Que pues uno educa es porque ama. O pues, o digamos que pretende como compartir ese tipo de experiencias es a través de procesos pues amorosos. Entonces, la forma en que se implica el cuerpo en la mediación, pensando en ser afectuoso con la persona que llega, que pues quiere de alguna forma conocer lo que hay dentro de un museo o un espacio cultural, es pues activar como esa corporalidad. Obviamente no es como que los vaya a tocar, no puedo, claramente. Entonces hay otras formas de ser corporal. Entonces los hago moverse, los hago recorrer el espacio, los hago explorar los sentidos de diferentes formas. Bueno, cuando era mediador, procuraba que el ejercicio educativo tuviera en cuenta que no es un proceso exclusivamente mental y abstracto, sino que está atravesado por un espacio y que pues uno como educador, y también dentro de las herramientas como didácticas que uno puede encontrar ahí, hay cosas que el cuerpo le va a permitir como recibir de mejor forma. Entonces esa es la manera, ¿no? Como ligar el afecto con la corporalidad y promover dicha corporalidad o conciencia de esa corporalidad en lo que uno está haciendo. Okay. O sea, es un promotor de ejercicio en los espacios de museo. Nah. ¿Y su merced? Yo creo que mi relación como con esa corporalidad en la mediación partía mucho como de expandirse, o sea, suena chistoso, pero sí, o sea, es como expandirse desde la voz, desde la manera en cómo uno también incluso va rotando, ¿no? Porque pues dependiendo, ¿no? Si era un grupo muy grande, a veces sí uno podría estar completamente rodeado, entonces creo que para mí era importante esa posibilidad de irme moviendo para poder hacer algún tipo de, no sé, como de contacto visual con las personas. Entonces, bueno, eso siempre me pareció como un reto, pero un reto chévere, sobre todo en los espacios del banco, pues que dependiendo en ciertas horas pico, ciertos días de la semana era muchísimo más visitado, entonces a veces era una sensación como sobrecogedora de ser escuchado por muchas personas y también en eventos. Y recuerdo que incluso nosotros teníamos a disposición, si queríamos, como micrófonos. Pues en lo personal nunca llegué a usarlos y creo que casi que ningún compañero. Yo sí, porque mi voz estaba pecha. No, claro, o sea, yo creo que es una gran herramienta. Ahorita que yo trabajo más como desde la educación formal, como en espacios de colegio, pues hay profesores que lo utilizan con pues, niños muy bullosos. Y realmente funciona, pero el ponerse como en la disposición de proyectar la voz, ¿no? Sin necesidad de gritar, pues también es un recurso que hace que se sienta un poco como más íntimo, como más personal, el poder, sí, disponer mi cuerpo de todas las maneras posibles, o sea, desde el movimiento hasta la voz. Y pues para mí también era importante poder escuchar a las personas, ¿no? O sea, esta idea, por ejemplo, que mencionaba David de como activación corporal era muy importante. De pronto yo no lo aplicaba tanto, pero me gustaba mucho escuchar a las personas, o sea, como que siempre antes de un recorrido, como que me pudieran decir cualquier cosa, hasta su comida favorita, no sé, algo que también me diera a mí una pista, ¿no? De bueno, las personas corporalmente cómo están, si están tímidas, si de pronto están expectantes o qué les gusta,
Digamos, eso está lindo como de ese cuerpo que se expande, ¿no? O sea, porque también cobija de alguna otra forma el hecho de que hayan personas en el lugar. Tal vez ahora uno desde otras áreas lo tiene muy consciente. El contacto visual, que era algo que su merced decía, como tener la posibilidad en su gran mayoría, pues ya cuando uno tiene un grupo de 40 a 50 personas es muy complejo, pero si tiene la posibilidad de ver a las personas, o sea, como hacer ese contacto visual, pues hace que se genere otro tipo de relacionamiento también, no solamente porque me están escuchando, sino que les puedo ver. Yo hacía chistes con lo de tocar, pero siento que hay exposiciones que sí permiten ese tipo de ejercicios, pero no desde un lugar, no sé, morboso, porque quiero irrumpir violentamente en el cuerpo de alguien más, sino recordaba huellas de desaparición y todos los múltiples abrazos. Yo recuerdo que mucha gente me abrazó en esta expo, muchísima, o sea, muchísima gente me abrazó y lloraban, o sea, lágrimas cayeron sobre la chaqueta. Pero eso es interesante porque ahí también hay una corporalidad como muy visceral en el momento de los ejercicios de mediación. No es algo que siempre pase, pero es interesante también ahí como la presencia del cuerpo no solamente está como una caja que bota voz, porque para eso están las audioguías, sino que hay otras cosas que atraviesan esto y que están conectadas con eso humano que está ahí con uno en el espacio. Aquí sí pasa. Bogotá, mi ciudad, mi casa. Alcaldía Mayor de Bogotá.